Acá estamos, hola, buenas noches. No, no sé, no les vamos a quedar mal, no les vamos a incumplir con nuestra cita de hoy. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, qué rico tenerlos por acá nuevamente en este live, donde ya tenemos la oportunidad de poder compartir con cada uno de nuestros seguidores y con cada una de las personas que están pendientes del tema del día de hoy. Un tema que, bueno, hemos escogido gracias a la sugerencia de una de nuestras seguidoras, a la cual pues esperamos que también se conecte con nosotros y le agradecemos el poder estar muy atenta y muy pendiente de esto. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente, un placer poderlos saludar y decirles feliz noche, gracias por estar con nosotros, gracias a Alexa Cárdenas que se conecta por acá y ya llega nuestra invitada de hoy, la psicóloga Mabel Rojas, que ya está lista y preparada, ya nos envía su invitación y ya estamos nosotros. Al igual que Ángel Victoria, bueno Ángel Victoria, gracias por estar acá. El tema de hoy va con el patrocinio tuyo. Ya estamos por acá con nosotros. Hola Mabel, ¿cómo estás? Feliz noche. Hola Pipe, feliz noche para ti también. Bueno, disculpas, mis disculpas para ti, para nuestro público. Yo soy muy puntual, yo soy una persona que le encanta hacer las cosas muy puntuales. Obviamente tu tiempo es valiosísimo y agradezco el hecho de que me has permitido estos 20 minutos. Se presentó algo de último momento, pero ya estamos acá cumpliéndole a nuestros seguidores, cumpliéndote a ti y cumpliéndole a todas las personas. ¿Cómo va todo? Muy bien, trabajando como todas las semanas, preparándonos para mirar posibilidades de avanzar de a poco con esas citas presenciales. Mucha gente nos está Ujú. preguntando que cuándo arrancamos. Quiero, al igual que la semana pasada, Pipe, agradecerte por permitirle decirle a mucha gente que nos sigue en este momento o que va a ver este live más tarde o mañana, que vamos a ir despacio. Sabemos que muchas empresas, muchos lugares abrieron ya y empezaron a atender a su clientela, a su gente presencialmente, pero Ujú. también sabemos que debemos cuidarnos, estamos y queremos cuidarlos a ustedes, no solo su salud mental, sino también la salud física. Así que vamos a ir despacio, este mes vamos a seguir virtualmente y por eso quiero que sigan todos estos en vivos porque también es una herramienta terapéutica. Gracias por la invitación, Pipe. No, gracias a ti, Mabel, que definitivamente cada jueves tienes el tiempo, tienes la voluntad, tienes el espacio, tienes el conocimiento para compartirlo con nosotros. Y bueno, menos mal que arrancamos, nos me estás diciendo esto de que ustedes ya están generando también esa conexión nuevamente con la normalidad, la nueva normalidad que comienza también a hacerse en diferentes sectores. Pero mira que toda esta época tú has sabido trabajar, has sabido llegarle a tus pacientes de esta forma, entonces creo que igual es una forma que hemos descubierto que tal vez antes no manejábamos, pero que nos ha dado como pie para muchas cosas, incluyendo estos lives que compartimos con muchas personas. Así es. Digamos que estos espacios son espacios terapéuticos porque hay muchísimas personas, Pipe, que no tienen la posibilidad, incluso porque no están aquí mismo en la ciudad de Cali, donde Ujú. operamos directamente, y tenemos muchísimas personas de corregimientos cercanos que no tienen la posibilidad de llegar de otras ciudades, pero incluso de otros países. Y no tienen la opción, así se aperturen los aeropuertos, así podamos volver concretamente, incluso así haya vacuna ya lista, mucha gente le tocará continuar desde lo virtual porque es la herramienta que tienen, pero gracias a Dios tenemos esa oportunidad porque a través de lo Bueno, virtual también podemos llegar a muchas personas y entregarle herramientas para que trabajen en su salud psicológica y mental. Bueno, quiero aprovechar para agradecer también por el tema de la semana pasada que recibí muy buenos comentarios, la gente le gustó mucho, es más, pues hablando ya en nuestra conversación post-live, decidimos que por ahí estaremos haciendo una segunda parte tal vez enfocada con otros segmentos porque la gente le pareció muy bacana la forma en la que hablamos del amar o el sufrir. Y este tema de hoy, Mabel, pues voy a aprovechar porque yo te envié a ti el correo, te envié a ti la solicitud y ya se encuentra con nosotros una de nuestras seguidoras que es Victoria Flores. Ella nos envió un correo interno
diciéndonos, Pipe, quería sugerir un tema para abordar con Mabel cuando se pueda. El tema sería cómo superar o manejar los patrones de crianza negativos para que no afecten nuestras relaciones interpersonales con otras personas. Entonces, para Victoria, que se identifica siempre como Ángel Victoria 014, ahí ya está con nosotros, ya nos saludó. Muchísimas gracias por esta solicitud y por esta también por este tema. Y por eso entonces hoy con Mabel hemos nosotros titulado este live de hoy, las huellas de crianza, porque desde ahí comienza todo, desde ahí arranca todo. Y bueno, Mabel, creo que sería o va a ser un tema que hemos tratado nosotros en cada live donde hemos nosotros descubierto, bueno, no estamos descubriendo que el agua moja, pero sí sabemos que todo arranca desde la niñez y todo arranca desde el proceso que nosotros llevamos como niños y de ahí salen muchas cosas y muchos problemas que afrontamos cuando ya estamos adultos, cuando ya somos seres un poquito con mayor responsabilidad y con mayor toma de decisiones. Sí, señor. A Victoria, muchas gracias por la sugerencia del tema y aprovecho para invitar a los demás a que hagan lo mismo. ¿Quieren escuchar, profundizar en alguna temática? Escríbanle a Pipe, me pueden escribir a mí que vamos a estar seguramente desarrollando todas esas posibilidades porque para eso estamos. Así que gracias por eso. Y respecto al tema de hoy, entonces, arranquemos por definir la palabra huella. Una huella es una marca que queda desde tiempo atrás. Cuando hablamos de huella de la crianza o la marca de la crianza, estamos hablando acerca de todo eso que queda marcado en nuestro psiquismo, grabado, señalado, una impronta, le podemos poner una cantidad de sinónimos, pero que va quedando allí grabado de alguna manera como implantado, programado en nuestro cerebro. Cerebro infantil, el cerebro humano, empieza a tener una cantidad de ramificaciones, de posibilidades desde el mismo vientre. Se llama migración neuronal a todo el proceso que dentro del vientre de nuestra madre empieza nuestra biología. El ser humano, hay una frase por allí que dice, el ser humano es la máquina más perfecta, y es porque desde los elementos más microscópicos que nos podamos imaginar, desde la medida más pequeña que existe, tenemos esa posibilidad de ir creando todo un sistema que nos permite ser quienes somos hoy en día. Entonces, imagínate que una sola neurona puede tener una cantidad de elementos para crearse en sí misma. Esto significa que somos tan perfectos, somos una máquina, pues porque de alguna manera creamos cosas, accionamos, entonces se habla de máquina en esos términos, pero en realidad somos unos seres creados y organizados, estructurados y hasta concebidos de una manera perfecta. Nosotros en nuestro propio desconocimiento de quiénes somos, qué tanto podemos alcanzar, es que terminamos deteriorándonos a nosotros mismos, pero en realidad venimos equipados con todas las posibilidades biológicas, neurológicas y emocionales para sacar adelante cualquier proyecto. Incluso, Pipe, mira que los niños que nacen con alguna deficiencia, hoy en día se le habla habilidades diferentes, por ejemplo, al síndrome de Down, al mismo autismo, niños que nacen de pronto con alguna habilidad más pausada o mermada, pero con otras exacerbadas, ya no ni siquiera podemos hablar de retardo como tal, hablamos de habilidades diferentes, porque un niño, por ejemplo, que no desarrolló desde vientre su audición, desarrollan el olfato o el tacto de una manera increíble. Entonces, mira la capacidad de resiliencia. Nosotros siempre vamos a conectar todos los temas, si se dan cuenta, porque es la psicología humana de lo que hablamos aquí con Pipe. Entonces, ¿me permites un segundo, Mabel? Te interrumpo en algo, qué pena, te interrumpo en algo antes de que continúes. Si de pronto tienes un manos libres para cuadrar un poquito mejor el sonido que te estoy escuchando con un tris de eco, porque se está escuchando claro, pero se puede mejorar para que no suene como con tanto eco, para que, o sea, estoy escuchando el tema y yo sé que muchos lo están escuchando sin problema, pero si se escucha como un eco que podemos solucionar si de pronto tienes un manos libres. ¿Tú me escuchas bien a mí, cierto? Hola. ¿Cuentas ahí cómo se siente? Ahí se escucha perfecto. Gracias, Mabel. Ahí sí te escucho mucho mejor. Gracias. Ok, bueno, entonces les estaba diciendo que venimos equipados, los seres humanos venimos equipados con todas las posibilidades para sacar adelante nuestro proyecto personal.
De esa manera, hablar entonces, ahora sí para entrar en contexto, para hablar de huella, debemos ir directamente a todo lo que nos marca biológicamente, socialmente y afectivamente. Entonces, ¿qué me marca a mí desde que estoy en vientre? La misma relación con mamá, el ambiente en que mamá está, allí arranca la huella. No es igual la personalidad de alguien que creció, nació en un hogar donde se esperaba, donde, o a pesar de no esperarlo, cuando se enteran que viene en camino, pues hay una aceptación, una mamá que a pesar de las dificultades económicas o incluso familiares, de alguna manera logra vivir un embarazo tranquilo, a aquellas personas que vienen o en su origen viven un embarazo a través de mamá crítico, con dolor, con angustia, o incluso no se espera, no se quiere. Toda esa historia, por ejemplo, los psicólogos siempre, casi todos, utilizamos como metodología revisar esa historia infantil. En mi caso particular y en mi grupo de terapeutas, siempre llevamos al paciente a revisar incluso la infancia de los padres, porque esa historia de los padres hace parte de esa huella, ese recorrido por qué pasó con los abuelos, mi propio padre y mi propia madre, cómo vivieron su niñez, tiene muchísimo que ver en cómo trasladan esa huella psicológica, esa herencia psicológica a mi propio psiquismo. Entonces, eso es hablar de huella de la infancia, o sea, irnos directamente a todo ese proceso infantil para dar cuenta de qué sucede conmigo en el hoy, que soy un adulto, y por ende, cómo me relaciono con otros. Mabel, me parece muy importante esta parte con la que arrancamos el aire hoy porque, según lo que tú me dices, yo pienso que uno debería tener una cita con un psicólogo obligatoria para ver todo esto, o sea, que todos los seres humanos tuviéramos como esa cita general que tenemos nosotros con un médico cuando nos duele algo, cuando nos afecta algo, nosotros deberíamos tener como esa prioridad también de revisar en un punto, no sé, tú ya me dirás en qué momento es el momento justo para hacer esta revisión y para poder solucionar muchas cosas. Uno dice que nunca es tarde porque todas las cosas se pueden solucionar, aunque hay otras que nos pueden ir afectando y que pudieron haber sido también causales de cosas que nos pasaron o que ya nos han ido pasando. Pero pienso que con lo que tú me dices sí debería existir algo que fuera un poquito más, no es que yo voy al psicólogo solamente cuando tengo algún problema mental y ya, o es que yo voy al psicólogo solamente cuando me voy a divorciar, o es que yo voy al psicólogo solamente cuando siento que estoy emocionalmente mal. No, o sea, todos los seres humanos deberíamos ir porque todos tenemos esa huella que marca alguna situación, algún problema, alguna cosa genética que nuestros padres nos están heredando y que puede generar también problemas para nosotros en un futuro o los puede estar generando en el presente, en la actualidad. Así es. De hecho, Pipe, estamos en Enlace Corporativo, que es nuestro equipo de trabajo, nuestro consultorio que funciona actualmente de manera virtual, pero que hasta marzo de este año nuestra sede está aquí en Cali, en el barrio Limonar, y trabajamos presencialmente hasta el mes de marzo, pero en la medida en que podamos en un futuro cercano organizarnos, volvemos a eso, y es que estamos tratando en Enlace Corporativo de poner de moda la psicología, y uno diría, poner de moda, pero es que hace muchos años la psicología existe. La psicología existe hace más de 100 años. Pero en países como el nuestro, solo en las últimas décadas se le está dando la importancia que tiene. La psicología, como la odontología, siempre hago esta comparación porque hoy en día, con el tema de la estética, vamos más fácil al odontólogo que antes, pero es más por la estética. Y detrás de esa estética viene la parte de prevención en la salud dental. Entonces, Claro. así como los odontólogos nos dicen, mire, si usted se cuida su muelita, si usted evita la caries, si usted evita el sarro, eso incluso va a propender en su salud física porque no se van a ir bacterias a su organismo, ¿sí? Además de Ujú. tener, pues, una sonrisa bonita. Eso mismo hacemos desde la psicología, le decimos, mire, antes de usted tener esa depresión o esa angustia terrible,
¿por qué no va al psicólogo a tratar aquello que usted sabe que le viene molestando? Por ejemplo, antes de pasar por una ruptura que te genere angustia, dolor, ganas de suicidarte o ganas de acabar, encerrarte y acabar con todo, así sea lentamente, ¿por qué no empiezas a mirar si ya caes en cuenta que tienes relaciones de dependencia, de apegos en la adultez? En otro live hablábamos acerca de que esos apegos en la adultez no son saludables. El apego se hace en la infancia. Cuando yo soy apegado en la adultez es porque algo tengo que resolver de este periodo anterior. Estamos hablando de huella. ¿Qué huella psicológica hubo allá que hizo que yo fuese dependiente? Entonces, si yo ya entendí que yo solo soy feliz si estoy con alguien, que me cuesta estar solo, antes de entrar en una crisis, yo voy al psicólogo. El psicólogo es una herramienta. Lo que pasa es que aún tenemos ese mito que, digamos, evita o pone como una barrera a muchos que ni siquiera han evaluado qué les está pasando, y ese mito es, no, el psicólogo atiende locos, o ir donde la psicóloga. Los psicólogos no atendemos psicóticos. Psicosis es digamos, el concepto clínico de locura. Los psicólogos no atendemos locos, los psicólogos atendemos personas que antes de entrar en una enfermedad mental pueden encontrar herramientas. Los psicólogos atendemos personas del común que también se estresan, que también podrían querer hacer un cambio en su vida, en sus actitudes. El psicólogo da herramientas de pautas de crianza. El psicólogo no atiende personas enfermas. La persona ya enferma no podría estar con el psicólogo. ¿Por qué? Porque no tendría la razón, el equilibrio mental para poder escuchar a un psicólogo y hacer la retroalimentación, hacer el análisis. Entonces, ese mito es necesario cambiarlo, por eso decimos que en Enlace Corporativo estamos intentando poner de moda la psicología, pero esa psicología vista como una herramienta de prevención para la salud. O sea, antes de la caries, voy a limpieza oral. Antes de afectarme mentalmente, voy a hablar de mis emociones. Sí, me parece importante. ¿Por qué? Porque es que volvemos a la misma situación. Nosotros a veces vamos al médico solamente cuando tenemos la enfermedad o cuando tenemos el inconveniente. O sea, cuando estamos sintiendo el dolor es que nos damos cuenta, y lastimosamente voy a ser muy fuerte con lo que voy a decir, pero muchas personas se dan cuenta de que tienen un cáncer, de que tienen algún problema y ya ha venido avanzado, pero se dan cuenta porque se revisaron tarde, porque no lo hicieron o no tomaron las medidas de prevención, no estuvieron en controles con medicina general, no estuvieron, como quien dice, pendientes de su salud. Y lo mismo pasa con la psicología, Mabel, y por eso te repito lo que te decía ahora. Cuando nosotros no nos vemos afectados emocional, bueno, no, es que ahorita como todo el mundo estuvo encerrado, ay, no, es que yo me siento mal emocional, ah, no, ahí sí busco un psicólogo. Ah, no, es que tuvimos problemas en la pareja, ahí sí busco un psicólogo. Ah, es que me quedé sin trabajo y no sé qué hacer porque estoy con la cabeza vuelta una nada, ahí sí busco un psicólogo. Cuando sabemos que en las situaciones de la vida, y más con este tema de hoy, las huellas que tenemos marcados nosotros, mira que tú una vez en algún live me dijiste algo de que, por ejemplo, personas que no tienen o que tienen relaciones insanas, que tienen relaciones tóxicas, que pasan de una relación tóxica a otra, eso no es de gratis. O sea, ahí hay algo que viene de atrás que está haciendo que uno atraiga ese tipo de personas, ese tipo de relaciones, pero que uno no lo sabe porque nunca ha ido con un psicólogo a que revise eso. Y eso no lo puede descubrir uno solo, eso no lo puede decir, ay, no, me tomo la temperatura y me sale 35, ay, sí tengo fiebre, no, 38, no tengo fiebre. Eso no se puede descubrir. Las únicas personas que lo pueden hacer son ustedes haciendo el análisis y el trabajo respectivo que hacen con cada paciente. Pipe, pues te aprendiste la lección perfecta. Ya podrías dar de alguna manera tips aquí a través de Instagram o de las redes sociales, pero No, es no, 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 real, no, no, es no. real. Hay zapatero a tus zapatos y yo ese trabajo se lo dejo, te lo dejo a ti tranquila, Mabel. Bueno, muy bien, pero es real lo que hemos hablado en otros momentos, en otros live. Eh, Todo lo que sucede en la niñez, para bien y para mal, pues nos marca. Ahora, Ujú. eso no quiere decir que vamos a culpar a nuestros padres. Hay muchas personas, Pipe, que tienen temor de ir al psicólogo
o cuando empezamos a revisar la historia infantil, entran en ese debate interno, ¿no? En esa pelea interna entre la moral, entre el yo, pero cómo voy a, no, pero es que gracias a mis padres, por supuesto, desde el amor debemos trabajar lo terapéutico, desde el amor debemos trabajar la infancia, porque nuestros padres también tuvieron, digamos, unas huellas buenas y malas. Con las huellas malas, pues de pronto ellos no lograron gestionar porque años atrás, pues si todavía hay gente teniendo temor y mitos acerca de ir al psicólogo, imagínate hace 30, 40 o 50 años. Entre más décadas miramos hacia atrás, menos posibilidades teníamos de esto. Pensar en ir a hablar acerca de algo que me molesta, había frases como la ropa, o todavía, la ropa sucia se lava en casa, entonces mucha gente se pierde la oportunidad de encontrar en un profesional de la salud mental herramientas para mejorar y por ende para entregarle herramientas diferentes y nuevas a nuestros hijos. Así que mirar esto como una oportunidad, incluso si ya estás afectado, si ya estás deprimido, si ya tienes varios divorcios, varias rupturas, si ya te diste cuenta que tienes relaciones o vínculos tóxicos, pues qué bueno, porque entonces esta es la oportunidad para cambiar. Y los que apenas están en este proceso de ver que algo pasa, pues genial, porque estamos listos para prevenir. No hay una vida perfecta, eso no existe. Existimos personas idóneas, las personas ideales existen solo en los cuentos de hadas, el príncipe azul, la princesa. Las personas de carne y hueso, las personas reales, venimos con una impronta, venimos con una huella que a través de la crianza, a través de esa infancia, de cómo se vivió el embarazo nuestro, cómo se trató papá y mamá, si estuvo papá, si estuvo mamá, todos esos elementos son muy valiosos porque forman nuestra historia, mi propia historia, pero revisar mi propia historia me permite mirar qué puedo modificar. Había una novela, Pipe, un poco de esto del narcotráfico, que no es que me guste mucho este tema, porque a nivel psicológico genera muchas cosas, pero voy a retomar esto porque estaba alguna vez, esto fue el año pasado, en un restaurante con mi esposo y escuché, había un televisor, y escuché cuando sale el eslogan que decía, quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Condenado a repetirla, Eso, sí, condenado a correcto, repetirla. condenado a repetirla. Entonces me llamó la atención y volteo a mirar y le estaban haciendo publicidad a una novela del narcotráfico, no sé cuál era. Entonces voy a esto, a que a pesar de que no estoy muy de acuerdo con este tipo de series, porque en realidad eso es como alimentar una historia que pues no es necesario profundizar, existió, es parte de nuestra historia como colombianos, pero que también es necesario trascender a otras cosas, darle valor a otras cosas, pero me llamó la atención ese eslogan y me quedé allí, yo dije, exacto, esto es lo que trabajamos con nuestros pacientes, llevarlos a identificar su historia, porque eso es como cuando vas al closet, lo abres y vas justo a ese lugar del closet o del armario o del cajón donde hace tiempo ni volteas a mirar. Está hasta con las huellitas estas que dejan los zancuditos, ¿sí? Esos punticos, la ropa oscura con esos punticos, porque hace tiempo no desempolvas ese lugar, pero empiezas a darte cuenta que tiene ya polilla, que es tiempo de sacar porque ya no lo necesitas, y eso es la vida. Ir a mirar hacia adentro, qué pasa contigo, y en ese mirar hacia adentro es mirar también nuestra historia. ¿Qué hay de nuestra historia que generó una huella y yo podría modificarla? No criticarla ni juzgarla, sino desde el amor, entender que eso fue lo que la vida me puso, por algo me lo puso, porque es una herramienta de trabajo para mí hoy, y qué voy a hacer con eso, pero solo si la reviso, Pipe, solo si la veo, puedo modificarla. Si voy al closet, solo si reviso qué hay allí, me doy cuenta que está roto, que está sucio y que ya es necesario evacuar. Ahora con la introducción que hiciste, Mabel, del tema de hoy, de la huella de crianza, tocaste un tema que de pronto muchas personas, tanto hombres como mujeres, no tenemos en cuenta, y es el de el proceso de gestación de la mujer y que desde ahí comienza esa huella. Porque muchos pensarán, no, yo comienzo a educar a mi hijo desde que ya nace y ahí comenzamos a nosotros a formar
la persona que queremos que sea. Pero mira lo importante que es, por ejemplo, personas que tienen embarazos no deseados, que tienen de pronto, que bueno, entremos a la parte que no nos gusta tocar, que han sido violadas, que tienen problemas definitivamente desde el inicio de su embarazo y que llevan un embarazo complicado por diferentes cosas, por el entorno que la rodea, por la pareja, porque la pareja la abandonó, o si está con él, pues mantienen agrediéndose. Entonces todo este proceso desde ahí, y mira lo que tú has dicho, desde ahí arranca ya el proceso de crianza, la huella que puedes ir dejando en ese preciso ser humano que se va formando, pero que va fluyendo y que también está conectado con todo lo que tú estás haciendo y con todo lo que tú estás pensando. Así es. Esa huella muchas veces genera es una cicatriz. ¿Por qué Ujú. son buenas las cicatrices, Pipe? Porque cuando tú las miras te das cuenta que superaste algo. O sea, no te moriste de eso, sino que lo superaste. Superé esa fractura expuesta porque se me salió el hueso, entonces ahí esa cicatriz me hace acordar cómo evolucioné, superé esa cortada, superé ese golpe en la cabeza. Así son las cicatrices psicológicas. Entonces, pensar en qué sucedió con la época de la gestación no es ir a buscar cosas para ponerme peor, al contrario, nuestro inconsciente lo sabe. Mira, nuestro Ujú. inconsciente es tan perfecto y tan tremendo, es como un niño inquieto, precoz, pero a la vez muy tierno y muy inteligente, que nuestro inconsciente en el fondo sabe cuando algo nos sucedió, así esté oculto. Todo está en nuestro inconsciente. Yo he trabajado con personas que son adoptadas y que solo se lo dijeron en ese momento y por eso está en consulta trabajando esa historia, o porque se enteró, o no se lo han dicho, pero lo sospecha y luego se corrobora. Y es que está en el Ujú. inconsciente todos esos elementos de la infancia. Hay una conexión con nuestra madre. Con nuestra madre no solo conectamos el cordón umbilical para obtener nutriente los 9 meses. Con nuestra madre conectamos todo el torrente sanguíneo y las conexiones nerviosas. Y en las conexiones nerviosas hay una cantidad de sustancias y también de impulsos que se vuelven en nuestro organismo un impulso también nervioso, también una huella. ¿Por qué un bebé de una persona adicta a la heroína, a la cocaína, nace con síndrome de abstinencia? Es un bebé que sufre y pasa por un proceso médico tremendo. Pues porque a través de la sangre se transmite esto. Es un bebé Claro. digamos, que ha recibido todas estas drogas. Entonces es un bebé que podríamos decir tiene el narcótico en su sangre. Lo tiene, por Ujú. supuesto. Asimismo, cuando hay una madre muy estresada, transmite toda esa adrenalina en niveles exagerados, todo ese cortisol en niveles exagerados, y eso genera en el bebé unos cambios neurológicos y emocionales también. Entonces, entender nuestra historia, siempre animo a los padres, cuenten la verdad cuando el niño lo pregunte. Yo no tengo que contar con pelos y señales, pero sí es importante decirle a un niño desde el comienzo quién es, de dónde viene. Eso es necesario porque igual en el inconsciente está. Eso permitiría que ese adulto en la, valga la redundancia, en su etapa ya de grande, en su etapa de adulto, decida qué hacer con esa historia. Agradecer, o si tiene mucha rabia, buscar ayuda, o sencillamente con esa historia hacerlo diferente. Entonces, entender la historia de nuestros padres, de cómo llego yo a este universo, a este planeta, a este plano, es importantísimo. Sea adoptado, haya sido programado o no, incluso para las madres tocaste un tema muy delicado, pero es que estos temas hay que hablarlos porque son nuestra realidad. Hay muchas Claro. mujeres que tienen un hijo producto de un embarazo no deseado, de una violación. Cuando hablo de violación, no necesariamente hablo de acceso carnal violento. Hay mujeres que no quieren tener una relación sexual con su esposo, con su novio, con el chico con el que salió esa noche, pero de alguna manera o se siente presionada, tiene tan baja autoestima que no sabe cómo resolver eso, pero en el fondo no lo quiere hacer o lo termina haciendo porque no quiere que esa persona piense mal o porque quiere que esa persona de alguna manera la ame,
pero no porque en realidad quiere tener ni siquiera la relación sexual, o porque le O sea, tocó, porque es esposa no está siendo obligada, pero lo está haciendo de pronto manipulada. ya, exacto, por manipulación, exacto, manipulación Exacto. emocional. Correcto, eso existe. No podemos seguir diciendo que eso no existe, eso sí existe. Por muchos temores, por sentirse inadecuada, rechazada, señalada, pero en realidad no quiere tener esa relación y justo ese día quedó en embarazo. Mm. Entonces ese bebé es producto de una relación no consentida. Sí, la mujer se dio, pero en el fondo no quería. Es una Ok. relación no consentida. Entonces esa mamá, desde ese momento, su psiquis y sus emociones están encontradas, están frustradas. Puede que ni siquiera un orgasmo tenga, que lo termine fingiendo o ni siquiera lo tenga que fingir, simplemente sucede en el coito, termina el proceso de fecundación, se da el proceso de fecundación, pero esta mamá ya está amargada y cuando se da cuenta que está en embarazo, como no quería ni siquiera esa relación, pues es una mamá que tal vez decide tenerlo por moral, por evitarse problemas legales, porque incluso la pueden señalar en su propia familia, termina teniendo este bebé. Eso es muy valioso, que pueda permitir que la vida continúe, pero dentro de ella hay un dolor y ese dolor conecta con ese ser que se está formando. Y si eso no se sana, no se resuelve a tiempo, la huella psicológica de ese futuro adulto pues va a tener unas consecuencias. ¿Cuáles? Pues creció en medio de un rechazo, creció y se formó dentro de algo no consentido y son personas que en la adultez podrían, esto es un ejemplo de muchas posibilidades, puede ser un adulto que permita abusos, no Sí, sexuales, pero abusos de otro tipo, abusos ok. económicos, abusos emocionales, abusos laborales. Pueden ser personas que como había una sensación de no deseo, la mamá no hizo nada por no lo abortó, Ujú. no se introdujo, no consumió ningún medicamento o elemento para perderlo, pero emocionalmente no estaba conectada. Entonces es probable que cuando el niño nazca, ese vínculo entre los dos, alguna vez hablamos de esos vínculos o esos apegos iniciales. Un apego, por ejemplo, ambivalente o desorganizado, es esa relación donde el niño no hace conexión emocional y son las personas que desde bebé como que no conectan con lo emocional, les cuesta relacionarse con otros, se hacen adolescentes muy alejados, huraños, distantes, con dificultades incluso para exteriorizar las emociones y resulta en un adulto con mucha dificultad para relacionarse con un otro, desde el amor, desde lo familiar y desde lo social. Entonces miren las huellas, cómo de verdad son tan importantes. Mira, Mabel, antes de extendernos y antes de hablar un poquito más del tema, Santa Ingenuidad nos preguntaba por acá, ahora que estabas hablando de la terapia, ¿cómo se llamaba ese tipo de terapia? No sé si en la que de pronto descubres ese tipo de situaciones, la terapia que tú estabas hablando, en la que se puede tener en cuenta o en la que se puede manejar ese tipo de pronto de síntomas que puede tener la persona descubriendo lo que le ha pasado cuando estaba niño. Bueno, digamos que cada psicólogo, de acuerdo a su proceso formativo, a la universidad, al enfoque universitario, desarrolla como ciertos ejercicios o actividades. Hay psicólogos que trabajan la regresión, otros trabajan algún otro tipo de elementos. Nosotros en Enlace Corporativo lo trabajamos desde la historia de vida. Cuando tú le pides a una persona que escriba algo, la persona se conecta con sus sentimientos más profundos. Por eso Ujú. es que uno de los ejercicios en nuestra terapia es con tu puño y letra, escribe tu historia. Ah, que no me acuerdo. Yo solo me acuerdo de los 8 en adelante. Hay gente que me dice, yo no me acuerdo sino desde los 9 o 10. Eso es una información importante, porque me está diciendo que hay un bloqueo emocional, hay algo, un dolor muy guardado y la persona lo convierte en un olvido. Pero entonces, ¿qué se hace allí? Recurrir a la historia familiar, hermanos mayores, los padres, los abuelos, los tíos. Cuando encuentro esta información y empiezo a escribir, eso es como una radiografía de vida que le permite al psicólogo, en nuestro caso, en nuestro método en enlace corporativo, nos permite mirar un poco en esa historia, mirar al paciente por dentro, así como una radiografía le muestra al médico dónde está la fisura, dónde está la inflamación, dónde está el problema, la radiografía de vida, que es la historia, averiguando, bueno, ¿qué pasó con la niñez de mis padres? No, pues
Mi abuela también creció sin papá y resulta que mi mamá, el papá también los abandonó. Y en mi caso, no, pues yo crecí sin mi papá porque no lo veía nunca, viajaba mucho. Entonces empieza uno a hacer la conexión. Mira que en tu historia familiar ya hay una marca, hay una huella. O sea, desde tus ancestros hay una ausencia de la figura masculina. Esto es un ejemplo de muchas cosas que se hacen en terapia. Y con eso se revisa la huella. Ok. Te me adelantaste con algo que te iba a preguntar, pero prácticamente ya me lo contestaste y es cuando nosotros a cierta edad, no voy a decir, bueno, estemos avanzada de edad, después de los 20, 30, 40, no recordamos muchos aspectos de lo que nos ha pasado, pues tú me has dicho que puede haber inconvenientes y puede haber problemas, pero ese olvido que uno genera o ese olvido que la persona no tiene o que no recuerda de ciertas etapas de la vida, ese olvido es inconsciente, ese olvido simplemente uno lo, como quien dice, como que el cerebro de uno le da delete, delete, delete y lo borra automáticamente o eso está escondido en alguna parte y eso se puede volver a retomar para que para que la persona de pronto reviva ese momento o tal vez es que está bloqueando algún momento que ya no quiere volver a revivir. Bueno, perfecta esa pregunta. El olvido es inconsciente, lo que Ok. indica que sí existe. Está en una partecita de nuestro recuerdo. Por eso muchas veces solo preguntando, indagando, escribiendo, viendo fotos, aparecen como destellos del recuerdo. O Ujú. cuando me siento a hablar con los abuelos, con mis padres, empiezan a contarme cosas y digo, wow, yo no recordaba esta época, pero el que me empiecen a decir activa en el inconsciente eso que está bloqueado. El inconsciente empieza a soltar, ¿sí? Ok. Y entonces, ¿por qué se bloquea? Precisamente porque debe haber algo que para ese infante, yo puedo tener ahora 45 años, pero a lo mejor Ujú. ocurrió algo cuando tenía 5 o 4 y pudo haber sido algo muy sencillo. Por ejemplo, llegó un tío con una caja de dulces y estábamos todos los primitos y no alcanzó para mí, pero fueron y me compraron. Pero en la huella del niño, si para el niño fue importante eso, allí marca, ¿sí? Ok. Y puede ser en la historia algo sutil, endeble, tonto, como quieras, pero si a mí me marcó, eso puede conectar con algo que en el hoy, a mis 40, 50 años, me esté haciendo mella, como dicen los abuelos, me esté incomodando, es una piedrita en el zapato. Mira, yo he tenido pacientes que les ha pasado cosas eh, tontas, aparentemente, en su niñez, pero que como quedó allí, como una huella para ese infante, se le convirtió en un problema o en una fobia en la adultez. Ok. Ejemplo, alguna vez tuve una paciente, 65 años, que le tenía muchísimo miedo al ascensor. Ella, los ascensores, si no había gradas, pailas. No había forma, no había forma. No, no había forma. Y cuando empezamos a trabajar, salió por allá, en alguna de las citas, un recuerdo donde a sus 5 años, un tío jugando le pareció chistoso esconderse, ella tenía que buscarlo y cuando ella lo fue a buscar, él salió del cuarto, ella estaba muy dentro del cuarto, él cierra y apaga la luz. Él no cerró con llave, pero le Ujú. apagó la luz y la niña entró en pánico. Y ese evento fue el disparador de los temas del encierro en un ascensor. A Ok. pesar de que el ascensor tenía luz, a pesar de que en el ascensor iban otras personas, ella asociaba ese momento en que se cierra la puerta y se apaga la luz con entrar en un lugar donde se cierre una puerta porque el temor de ella era no, y si se apaga la luz y nos quedamos sin luz y me quedo aquí encerrada. ¿De dónde Ujú. venía? De un juego tonto, aparentemente para un tío. La señora tenía 65 años en ese momento que la atendí. O sea que imagínate hace cuánto, o sea, 60 años habían pasado, porque ella tenía Sí. 5. Y solo a sus 65, a través de un proceso terapéutico, lo entendió. Hoy en día ya lo hace, ya todavía le da cierto miedo, pero ya lo racionalizó, ya lo entendió y empezó de a poco montándose con otras personas hasta que lo logró. Y así sucesivamente son las fobias, por ejemplo. ¿Y de dónde sale eso? De una huella de la infancia.
más o menos, Mabel, psicológicamente hablando, ¿cuánto es la edad normal de lo que uno puede acordarse si no tiene ningún problema, si no tiene ningún inconveniente? O sea, si yo soy una persona, no que no tenga problemas, porque yo creo que todos tenemos inconvenientes en la vida, pero si yo tengo, pues no he tenido problemas de la infancia, ¿hasta cuándo más o menos uno puede tener conciencia y acordarse? ¿Hasta qué edad? Porque no sé si de pronto será algo absurdo lo que voy a decir, pero no creo que uno se acuerde cuando esté recién nacido, o yo creo que hay un nivel psicológico que se puede tratar, o eso simplemente es abierto. A ver, digamos que en el inconsciente sí pueden quedar cosas desde el vientre, incluso, Ok, ¿sí? Pero ya el proceso de recordación necesita otro tipo de elementos, necesita también la recordación en la razón, ¿no? No en el inconsciente, sino en la conciencia. ujú, Ser consciente se puede empezar a hacer desde los 2 o 3 años, cuando empiezo el proceso de verbalización. El bebé balbucea, pero ya alrededor de los 2 años ya hay una comprensión un poco de lo que me dicen y también me hago entender un poco mejor. Que no lo pronuncie bien porque tengo algo en mi lengua o porque soy muy mimado y no pronuncio bien, no significa que no lo entienda, ¿sí? Hay ok, niños, por ejemplo, con eh, verbalización selectiva, o sea, ellos solo hablan cuando quieren. No es que tengan un trastorno, a veces es porque son muy mimados. Y entonces se acostumbran a decir, y está hablando del tetero, pero no se ve ujú, obligado a profundizar o a mejorar porque hay otro proceso familiar. Pero entonces, ¿qué sucede? Que el niño entre los 2 y los 3 años ya ha construido más el lenguaje, ya hay un proceso de maduración neurológica que le permite recordar, memorizar un poco más, porque ya hay más percepción, ya hay más exteriorización, ya hay más exploración. El niño a los 2 años ya camina, entonces ya tiene posibilidad de tener más vocabulario porque al caminar él se acerca que a la matica, que al gatico, que a la arena, entonces va construyendo lenguaje y eso ayuda a que se construya también conceptos. Cuando el niño empieza a construir conceptos, entonces la posibilidad de recordar cosas que le sucedan es fantástica. De hecho, esos primeros años son importantísimos porque el niño puede jugar 15 minutos con alguien para él importante, pero para él puede significarlo todo, porque fue un aprendizaje nuevo, ¿sí? Entonces, podemos recordar clínicamente entre los 2 y los 3 años en adelante. Quien no ok, lo hace puede ser porque, como lo dije al inicio de este live, todos tenemos unas huellas y no todas son perfectas. Y entonces ujú, nuestro cerebro, como mecanismo de defensa, dice, ok, mejor olvidemos esta época, no olvido solo el evento, nuestro cerebro bloquea la época completa. Entonces, si me ocurrió un miércoles de abril del año 1986, probablemente yo olvide todas esas cosas de ese año, ok. ¿m? Pero Bueno, ocurrió un solo interesante. día en un solo mes. Interesante esto porque se extiende a nivel de que puede borrar incluso cosas que no quiere borrar, pero que van incluidas en ese evento y entonces ahí se va como todo en un paquete, como que cuando uno borra una carpeta del computador y uno no quería borrar un archivo que estaba en esa carpeta, ah, no, ya borró la carpeta, chao, se fue la carpeta completa. Correcto, correcto. Es un mecanismo de defensa de la mente y es necesario. O sea, no tengan pena o no se vayan a sentir raros si dicen, wow, o sea que yo que recuerdo desde los 7 tengo un problema. No, probablemente hay cosas que tu mente por ayudarte, por cuidarte, bloqueó. Puede ser una sola cosa. ¿Cómo lo podemos recordar o mejorar? Invitación, ejercicios que les pongo a mis pacientes. Cojan el álbum de fotos, pregunta, ¿y aquí qué pasaba en esta época? Y a lo mejor a veces sin tener que preguntar, el solo ver una foto empieza a traerme esos eventos positivos y negativos. Los positivos, chévere, porque qué rico saber que cuento con eso. Y los negativos, fantástico, porque entonces puedo trabajar sobre ellos porque ya me enteré que existen. Perfecto. Mabel, a nivel de las terapias que tú realizas, a nivel de las citas psicológicas que tienes con tus pacientes, yo no te voy a preguntar exactamente de algo porque cada paciente y cada persona es un mundo distinto, pero más o menos cuánto promedio te puedes demorar tú con una persona
dependiendo del grado de inconveniente que tenga, esta huella que lo está marcando, más o menos cuánto puede ser el proceso que puede llevar en terapias, en citas, a nivel de ya por lo menos olvidar o ir sanando como la experiencia que me estás contando ahorita de la persona que poco a poco fue quitándole o está en el proceso de quitarle el miedo a los ascensores por una experiencia que tuvo en el pasado. ¿Cuál es el promedio que uno puede trabajar sin ser exacto? Porque como te dije anteriormente, todos los casos son distintos y todas las situaciones son también muy diferentes. Bueno, tu pregunta me lleva a dos respuestas y es la primera, nunca olvidamos ni siquiera algo tan doloroso, por ejemplo, como un abuso sexual. Yo tengo pacientes que me llegan recordando o no un abuso sexual y cuando lo descubren no lo olvidan. Aprendemos a vivir con la cicatriz. Recuerden que les hablé de cicatriz hace un rato. La cicatriz me indica que atravesé una batalla, que libré una batalla, o sea que soy un resiliente, que soy una persona que sobrevivió, soy sobreviviente y los sobrevivientes tienen muchísimo que aportarle a las siguientes generaciones. Entonces, tus cicatrices son hermosas porque les van a ser son materia prima para siguientes generaciones. Tengas hijos, sobrinos, amiguitos de la familia, sos tutor, siempre de alguna manera vamos a trasladar la historia. Entonces, nunca olvidamos, lo que hace la terapia es ayudarte a enfrentar eso, precisamente ya sacarlo del closet, saco de allá de debajo de la alfombra ese recuerdo, lo enfrento y ya no es un demonio, ya no es un fantasma, ya no es algo que no quiero tener, sino que al contrario, me reconcilio con ese pasado y ya puedo hablar de eso y eso es lo que me hace fuerte. Entonces no lo olvido, aprendo a vivir con eso que es diferente, con esa historia. Okay. Y lo otro es que efectivamente cada persona tiene un proceso, incluso tengo pacientes, Pipe, yo llevo ya 2020, cumplí 20 años, estoy cumpliendo 20 años de ejercer mi carrera. Y en estos 20 años he podido ver pacientes que llegan una primera vez y dicen, ok, listo, nos vemos en la próxima cita, y no vuelven, no están listos. Ajá. Otros vuelven por ahí a los 3 o 5 años y me dicen, ¿usted se acuerda de mí? De nuestras historias vamos, ¿no? Sí. Ah, claro, tú viniste hace 3, 5 o 6 años. Sí, no, es que no pude. Mecanismos de defensa. No todos estamos listos cuando vamos por primera vez. Tal vez vuelven a los 3 o 5 años con el mismo problema, porque eso no se va hasta que no lo enfrento. Vuelvo con el mismo problema más grande, de pronto ya casada con hijos, pero el mismo problema exacerbado. Y tal vez ahora sí, porque ya me veo como que mi motivación son mis hijos o mi pareja o un nuevo trabajo o que ya terminé la universidad. Bueno, ok, cada proyecto, cada cosa en nuestra vida es un proyecto. Entonces vuelven y retoman. Como hay gente que arranca y después de unas 5 o 6 sesiones dicen, ok, ya lo tengo. Otros terminan su tratamiento que puede oscilar entre 5 o 15 citas, de acuerdo a lo que estemos trabajando, pero dicen, yo quiero de alguna manera seguir conversando contigo. Me lo dicen a mí o a cualquiera del equipo de trabajo. Entonces son personas que duran con nosotros años, pero ya toman la terapia como un espacio de prevención, porque es que nuestra vida no es lineal, nuestra vida es esto y es importante que sea así. En nuestra vida hay cambios, pasamos por diferentes etapas, tú no eres el mismo a los 25 o a los 35 o 40 ni a los 60. Entonces yo tengo pacientes que veo hace muchos años y ya vienen es cada mes, cada 2 meses a hablar de algo en particular, ya lo toman como parte de su canasta familiar, como que ese es mi momento de hablar con alguien de cosas que no hablo con nadie más. Por eso Mira es que es tan importante que... Sí, me parece curiosísimo esto y me disculpas que te interrumpa esta parte porque ayer estaba hablando en un live que tuve con Ana Cristina Mayarino, sexóloga, y hablamos de que los condones se convertían en parte también de la canasta familiar, o sea, que los condones eran parte ya esencial. Lo mismo lo podríamos llamar nosotros de la psicología que no maneja un elemento material en estos momentos, pero sería bueno uno también chequear
dentro de los gastos que uno hace, bueno, la gente que es muy organizada y la gente que tiene sus cronogramas de gastos y demás, sería bueno incluir en un icono, en una casilla, pues una cita psicológica mensual para revisar y para mantener, como tú lo dices, hay muchos que los hacen por prevención, otros que lo hacen por mantenimiento, porque uno tiene que mantenerse bien a nivel emocional, y otros lo pueden hacer simplemente porque tienen ese espacio y me parece importantísimo y por eso es tan agradable hablar contigo y lo hemos hecho acá en los live, lo hemos hecho cuando hemos tenido la oportunidad de hablar, uno poder hablar con una persona en la que no tenga que cohibirse a absolutamente nada, que tenga como esa libertad que uno se tenga que expresar y que no lo esté juzgando a uno porque dijo o porque se metió con alguien en especial. Creo que es importantísimo también esta parte. Correcto, y eso era lo que te iba a decir ahorita. Mira, con nuestro terapeuta, y digo nuestro porque los psicólogos también tenemos un terapeuta, o sea, los psicólogos también procesamos nuestra propia vida. Entonces, con nuestro terapeuta hablamos de cosas que no necesariamente hablamos con nuestras parejas, con nuestros familiares ni con nuestros amigos, son cosas muy personales. Y por eso, y esta era la aclaración que iba a hacer, por eso tu psicólogo no debe ser ni medianamente conocido, porque tu mente necesita esa tranquilidad de tener ese terapeuta que no hace parte de tu cotidianidad, sino ese espacio donde tú vas con esa tranquilidad, porque no hace parte ni de tu trabajo. Por eso es que no siempre cuando en una empresa es bueno mandar al colaborador al psicólogo de la empresa, porque realmente no me voy a sentir tan a gusto de contarle al psicólogo de la empresa cosas que, aunque el psicólogo, todos los psicólogos nos graduamos con esa posición de respeto, con la confidencialidad del paciente, con esa privacidad, pero igual mi mente me puede llevar y es de la empresa y si le cuenta a los jefes, entonces me puedo bloquear como paciente de una oportunidad grandísima de sanar cosas. Igual en la escuela, tal vez me mandan al psicólogo cuando soy adolescente o soy maestro, pero no lo cuento todo. En cambio, si es alguien que no tiene nada que ver con mi vida, más fácil la terapia va a fluir. Por eso el psicólogo no debe ser ni familiar, ni amigo, ni conocido. Muchos me dicen, no, yo ya empecé terapia por allá, es que tengo una amiga con la que hablo mucho, ella es psicóloga. No, tu amiga no puede ser imparcial, tu amiga de alguna manera ya está conectada a tus sentimientos. Entonces es bien importante entender esta parte, que efectivamente muchos toman el psicólogo como ese lugar donde puedo expresar abiertamente lo que siento. Bueno, perfecto, Mabel. Ya entrando en la parte final, vamos a responder algunas inquietudes que tenemos acá. Por ejemplo, Ángel Victoria nos dice, los bloqueos podrían ser en algunas ocasiones como mecanismos de defensa de la mente. Creo que tú también lo tocaste ahora, ¿cierto? Sí, esa parte. Así es, sí, es un bloqueo, pero no es porque estemos enfermos. Se llama mecanismo de defensa porque es la forma como mi cerebro me defiende de enfrentar algo que es muy doloroso y que podría causarme depresión o no saberlo procesar. ¿Qué hace el cerebro? Lo bloquea, pone un velito allí hasta que esté listo para hablar de eso, que casi siempre es en la adultez que lo puedo hablar. Esta pregunta que nos hace Santa Ingenuidad, ¿qué se necesita para estar listos fuera de la necesidad del medio social, por así decirlo? Si el miedo es grande. No sé si se entiende más o menos la pregunta, pues me imagino que tiene que ver como con esa conexión y ese miedo que uno pueda tener a enfrentar a la sociedad y cada una de sus cosas. Creo que es más o menos enfocada hacia ese lado. Uh-huh. El miedo o saber si estamos listos solamente es que tú empiezas a sentir que estás incómodo con eso que vives, con esa Ujú. sensación. Si estoy incómoda con esa relación de pareja, si estoy incómoda con esa forma como me relaciono con otros, si estoy incómodo con lo que me está pasando últimamente o en los últimos años, tu mente te está diciendo, hey, estás listo para mirar qué es lo que pasa. Incomodarme en un matrimonio o en un trabajo o en un proyecto no se resuelve solo diciendo, chao, me voy. A veces es necesario terminar esos vínculos, sí, pero otras veces es necesario, antes de tomar esa decisión, revisar si vale la pena hacer algún cambio, porque a lo mejor si solamente me voy, pues mi mente se acostumbra a huir. Pero un problema en un vínculo también es una oportunidad para mirar qué pasa conmigo. Bueno, perfecto. Y la última pregunta que nos llega de él, Denis D1111 dice, o sea que lo más importante de cuando nos han sucedido cosas negativas es poder expresarlas. Total, total. Expresarlo, obviamente, en el momento y con la persona adecuada, porque a veces expresamos lo que sentimos,
a quien no debemos, se lo decimos a nuestros amigos y de pronto nuestro amigo está pasando por algo igual o peor, o nuestro amigo lo que nos dice es tomémonos unos tragos que con esto se olvida, pero pasa la rasca y tú quedas con la misma tusa o con el mismo dolor o hasta más fuerte porque además te gastaste los chavitos, la quincena. Entonces, Sí. a veces lo importante es entender que sí, debo sacarlo de mi sistema porque eso que me reprimo se convierte en enfermedades. Mi cuerpo reacciona a las emociones. Entonces, para evitar estar guardando esta rabia, este miedo, esta frustración, esta angustia, esta ansiedad, debo buscar cómo sacarlo. Un ejercicio importante, si no quieres ir aún al psicólogo, escríbelo y luego léelo en voz alta, escúchate. O si vas a buscar ayuda, trata de darte cuenta si está bien contárselo a tus padres, porque a veces terminamos descargando a los padres cuando somos adultos y debes resolverlo a veces de otra manera, o si debes realmente decírselo solo a tu pareja. Si el conflicto es de pareja, pues entonces decírselo a la mejor amiga. Miren a ver realmente quién puede entregarle herramientas. Hay gente que busca la logoterapia, un sacerdote, un pastor, un orientador espiritual. Hay gente que busca psicólogos, terapeutas, coaches que les permiten también entender procesos. Hoy en día herramientas hay muchísimas, la cuestión es hacerme cargo. Recuerden que se los he dicho en muchos otros momentos, la felicidad no es ausencia de conflictos, la felicidad es enfrentar lo que estoy viviendo, aceptarlo y revisar qué ajustes debo hacer para sentirme mejor. Pero la felicidad no es la perfección, no es el mantener sin ningún problema, eso no existe. La felicidad no es estar casada o estar soltera o tener plata o tener un supercarro. La felicidad es interna, es el equilibrio que me dice estoy en paz a pesar de. Por eso la felicidad no se busca afuera, sino que se trabaja, se construye y se mantiene internamente y es individual. Perfecto este mensaje. Bueno, Mabel, ya para cerrar, las generalidades y el resumen del tema que hemos hablado hoy de las huellas de crianza, cómo debemos manejarlas y cómo debemos enfrentarlas cuando las descubrimos y cuando tenemos la asesoría de profesionales como tú que están ahí pendientes de esto. Bueno, en primera instancia es entender que todos, absolutamente todos tenemos huellas. Saber si son unas huellas que me están haciendo sufrir, una cicatriz que a lo mejor no ha cerrado del todo, es cuando me siento incómodo, cuando constantemente estoy renegando de la vida, cuando siento que todo me sale mal, cuando estoy emocionalmente mal, cuando no me siento cómodo con lo que hay, con lo que tengo, es el momento de revisar esas huellas para ver qué necesitas ajustar. Elegir cómo trabajarlo tiene que ver con entender que no se resuelve eso que te hace sufrir esperando que los demás cambien. Probablemente si lo que te hace sufrir es una mala relación de pareja, no es esperar que tu pareja cambie, lo que debes revisar es por qué estás en esta relación. Y si Ujú. dentro de lo que entiendes te das cuenta que eres tú el que debe modificar porque eres tú el dependiente, pues manos a la obra. Incluso si lo que te das cuenta es que la relación no te conviene porque no hay forma de estar bien, porque no puedes obligar al otro a cambiar, pero lo que el otro es te daña, pues es el momento también de tomar decisiones. Eso se logra no hablando con la mejor amiga ni con los padres, pues porque se van a conectar con tu emoción. Y como te quieren tanto, probablemente no te van a decir también aquello que tú debes cambiar. Probablemente le echen la culpa al otro, pero nosotros también somos responsables de ese malestar en la pareja, en el trabajo, en lo social. Así que la recomendación principal en esta noche es, si ya te diste cuenta que no has terminado de revisar tu huella, si hay cosas que en tu vida en este momento te hacen sentir incómodo o incómoda, pues manos a la obra, busca un guía espiritual, busca un coach, busca un terapeuta, busca un psicólogo, pero manos a la obra, porque cuando no tomamos acción, eso es falta de eficacia. Cuando la persona no toma acción es porque tiene baja autoestima. La eficacia es poner acción a las cosas que tenemos pendientes y eso hace parte del amor propio. Bueno, perfecto. Voy a terminar este live contigo, Mabel, agradeciéndote tu compañía, agradeciéndote también todo el conocimiento y compartiendo contigo estos mensajes que son los que a uno
le dan la fuerza y le dan las ganas para seguir haciendo espacios tan importantes como este. Ángel Victoria nos dice, les agradezco mucho a ambos por tener en cuenta los temas sugeridos, son geniales estos espacios para uno crecer emocional y mentalmente. Santa Ingenuidad, qué lindos en verdad por comparar esto, voy a hacerme cargo, gracias, gracias, gracias. Denis Dion 11, muchas gracias por tanto, bendiciones a los dos. Y Alexa Cárdenas nos dice, terminar el día con estos espacios, con estos conversatorios, es la mejor manera, muy claro todo por lo que la doctora explica, excelente Pipe. Creo que con estos mensajes, Mabel, nosotros pues seguimos haciendo un trabajo el cual nos comprometimos desde un inicio, el cual te agradezco a ti, nos quedan 27 segundos, así que mil gracias Mabel por el tiempo y por el espacio y por todos los temas que siempre compartimos con nuestros seguidores. A ti y a todos nuestros seguidores, a los que dejaron el mensaje y a los que lo tienen allí en su corazoncito, gracias. Dios los bendiga y gracias por permitirnos llegar a ustedes. Aquí estaremos hasta que la vida nos lo permita. Feliz noche. Así será, Mabel. Chao, una feliz noche para ti. Mil gracias como siempre.